Puebla. El doctor Martín Nicolás hizo licenciatura en la Universidad Veracruzana, Jalapa, Veracruz. Su maestría de ciencias, especialidad en óptica, con haces refraccionales y autoimágenes en el INAOE, y su doctorado en ciencias, también especialidad en óptica, en aplicaciones del modelo de teoría de catástrofes, en el INAOE también. Actualmente es investigador titular C en el Instituto Nacional de Estadística Electrónica y coordinador de óptica en el INAOE. Su nivel en el SNI es investigador nacional 2 y cuenta con más de 50 publicaciones. Sus áreas de interés son óptica matemática y sistemas dinámicos, óptica estadística, en particular aplicaciones ópticas de cadenas de Markov. Con ustedes, el doctor Martín. Sí, gracias. Claro. Si no es complicado. Sí. Bueno, pues gracias y buen día. También aprovecho la ocasión para agradecer a María la invitación de Enrique, ¿no? por la oportunidad de venir al seminario. Y miren, la plática va a ser muy general. Yo tengo un problema, y es que a veces me brinco mucho las cosas, ¿sí? Pero si alguien está interesado en el tema, con toda confianza me pueden preguntar y interrumpir, y si no, al final podemos discutir los detalles de la charla si están interesados, ¿sí? Así es que bueno, esa es la idea. Miren, el título, realmente no sabía qué título darle, ¿no? Entonces la idea fue, puse topología de campos ópticos y vamos hacia ver las propiedades físicas de los campos ópticos, ¿no? Cómo la luz, ¿no? Después de haberse estudiado por muchísimos años, ¿no? Nos sigue generando sorpresas, ¿no? Y nos sigue causando asombro, ¿no? en algunos puntos. Entonces, en ese sentido va por ahí, ¿no? La idea es comentarles esto, ¿no? y ver, identificar qué problemas y qué efectos novedosos pueden surgir en el contexto óptico. Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces aquí describí algunas propiedades del campo óptico y básicamente analizar la propagación del campo y ver que en ese proceso de propagación existen fenómenos de autorregulación, ¿no? Entonces después los podemos discutir con calma. Bien, ya saben, ¿no? Esto es algo a nivel introductorio de la charla. Ya saben que la luz pues, tiene un montón de aplicaciones en todos lados, prácticamente en todo el ambiente de ciencia, pero el punto que quiero llamar la atención es esta parte, ¿no? En la mayoría de los casos los modelos teóricos son incompletos, ¿no? Hay algunos detalles que hay que empezar a buscar las intimidades, ¿no? Los campos ópticos, ¿no? Para ver qué cosas podemos estudiar, ¿no? Hacer un modelo completo. Voy a referirme a dos problemas a nivel de introducción, ¿no? Fíjense, este es un problema viejísimo, el de la gota negra, ¿no? Esta fotografía es el tránsito de Venus, ¿no? Se está viendo Venus, va pasando se está detectando la imagen con un telescopio y está el Sol, que es la parte, esta zona se ve el Sol, ¿sí? Se ve el tránsito de Venus, ¿no? El punto que quiero llamar la atención es esta parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta parte, con esta sombra? ¿Sí? Se empieza a deformar. Esa es la evidencia experimental. La pregunta ahora es ¿por qué ocurre eso? Y lo pueden hacer, no sé si ya han visto con los ojos, los dedos ligeramente cerrados, ¿no? Viendo hacia una fuente. Van juntando los dedos y ven el efecto de la gota negra. Hay cosas raras. Si el dedo está más cerca de la fuente, ¿no? La gota negra, por el efecto de la distorsión, parece que la sombra baja de arriba hacia abajo, hacia la parte de abajo hacia arriba, si este dedo está más cerca del foco. Lo hago al revés y la gota ahora viene de arriba hacia abajo. Ese mismo efecto. Lo pueden juntar sus dedos y ver un foquito y ver qué pasa ese tipo de efecto. Esa es la evidencia, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Entonces hay efectos ahí que espero que al final podamos discutir esto, ¿no? Esa sería la idea de esto. Otro problema, ¿no?
¿no? Sería, ¿qué ocurren? Problemas de morfogénesis, ¿no? Combinación de formas en óptica. Hubo un paper muy famoso del 87 de Durnin, y de ahí han salido, no sé, muchísimos artículos, 500, 1000 artículos, no sé, no tengo el dato, en donde la idea era generar haces libres de difracción, haces adifraccionales, y en ese paper se establecen las condiciones suficientes, ¿no? Suficientes para que se genere un haz óptico, ¿no? Es decir, es esta la referencia del 87, y ya saben, ¿no? Eso sería la representación frecuencial del campo. Entonces, el campo asociado a esa estructura sería unas veces de orden cero y se pueden modular las superficies y generamos todas los modos de diferentes órdenes, ¿no? Pues 1, 2, 3, los que se quieran, ¿no? Y ese es el problema. Ahora, la pregunta es, fíjense, ¿qué pasa si esta pantalla, si el laboratorio lo puede hacer de manera trivial, la giramos y tengo ahora esta parte, tengo una elipse? Es decir, no tengo una elipse, sino tengo una superficie, es un círculo. Cuando lo inclino, ¿no? La proyección de esto hacia el plano de la fuente ahora es una elipse, ¿no? ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo es el campo óptico asociado a esta estructura, bajo esa rotación? ¿Alguna sugerencia? ¿No lo he visto? ¿No? Es decir, el campo es de esta forma. Este es el resultado experimental, ¿eh? ¿Sí? Es decir, ¿por qué ocurre esta parte? Sí. Eso está en un plano. Eso está en un plano y lo iluminamos. Y después lo que hice fue la pantalla, darle un tilt y sigue siendo el mismo sistema. Y ahora, ¿cómo se modifica el campo acá? Es trivial hacerlo en el laboratorio. Y el campo pasa de esta forma. Ahora, ¿qué le buscamos a esto? Es decir, ¿por qué ocurrió esto? Primero, estamos hablando desde el punto de vista matemático, tenemos una transformación suave, una rotación, y esa transformación suave, en un contexto matemático, es diferenciable, es todas las cosas bien comportadas, lo que se quieran. Sin embargo, el campo óptico ya presenta picos, es decir, el campo ya no es diferenciable en ciertos puntos, ¿no? Entonces hay efectos raros, ¿no? ¿Sí? Que empezamos a ver qué está pasando por esta zona, ¿no? Y ese es otro punto que quería llevar hay cosas interesantes. Vengo preparado, si entrego los acordeones, porque si no, no me puedo. No, este es otro problema, déjenme problemas triviales, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que tenemos en el laboratorio? ¿No? Tenemos un divisor de haz, el divisor de haz, ¿a qué sería equivalente? Llega un haz de luz y lo partimos, ¿no? Eso significa, de manera análoga, tener tijeras ópticas, ¿no? Llamarla así. Entonces llega un haz de luz, ¿sí? Que lo que tenía era una cosa con esas que no es cierta propiedad. ¿Qué propiedad? Propiedad cero, ¿no? ¿Sí? Entonces lo hago pasar por el divisor, después lo que puedo hacer lo doblo, genero un anillito y lo paso por el divisor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el divisor? Bueno, hacemos la parte experimental, ¿no? Y esto parece magia, ¿no? Entonces salen dos anillos, pero ¿cuál es el punto? ¿No? Son dos anillos que topológicamente son equivalentes. Estrictamente, el que sale por el brazo uno y el otro es la misma cosa, ¿no? ¿Sí? No le hicimos realmente nada. Ahora, lo que hago es, tengo esta transformación, y lo que hago es, le doy un giro, le damos una propiedad que es una torsión. Sí, está acá, ¿no? La cinta de nuevo. La pregunta es, ahora esta cosa que está aquí, la hago pasar por el divisor de haz. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cómo sería esta cosa relacionada con esto? No sé si se lo pueden imaginar. La pueden representar cualquier cosa, es decir, de alguna manera, al campo óptico le dimos una propiedad, que puede ser que algún spin en algunas cosas, puede ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y la representa por una torsión aquí. ¿Sí? Entonces, ahora, este campo que le dimos esta propiedad, lo quiero hacer pasar por el divisor de haz. Le aplicamos la transformación que serían las tijeras estas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues hacemos la prueba, ¿no? Vemos que sale, ¿no? Entonces lo corto, pero ¿hay alguna idea de qué va a pasar? ¿Perdón?
vamos a ver esta parte. Pues vamos a ver. Quedó una sola. Y se quedó una sola aquí, aguas, y corté por mitad. Lo corté por la mitad. Aquí tenemos dos cosas de estas, ¿no? Topológicamente equivalentes. Aquí corté por mitad igual, ¿no? Y quedó una sola, ¿no? ¿Qué propiedad se ganó? ¿Qué es la nueva propiedad que adquirió este sistema cuando lo pasé por el divisor hipotético, ¿no? ¿Sí? Es decir, lo que no se ve aquí es que se generó una nueva transformación y quedaron una rotación más. ¿Sí? La transformación induce una nueva rotación, es decir, se genera una nueva propiedad. ¿Sí? Ahora, podemos poner tantos divisores como queramos, ¿no? Pero la idea es, ¿qué pasa si lo hago pasar nuevamente al divisor? ¿Sí? Esta nueva propiedad, hacemos los experimentos. Espero que salga, no me imagino que... Un poquito de calma. En este caso sí van a quedar entrelazados, ¿eh? Ya casi. Quedan dos cintas, ¿no? La primera rotación generó una sola de ellas con un doble giro, ¿sí? Después lo volvemos a meter al divisor y generó otra vez la misma, solo con dos estados que en principio no los puedo separar. Han escuchado hablar de los modelos estos de cuántica, ¿no? De enredamiento, estados de ese estilo. Entonces, tengo dos estados que en principio son dos estados interlazados, ¿no? Si yo los quisiera separar, tengo que romper uno de ellos, ¿sí? Rompo. Sería el efecto de desenredarlo. Y quedó esta parte, entonces ya lo pude separar, ¿no? Pero al principio, ¿no? Entonces, tenemos esas dos estructuras que van apareciendo ahí, ¿no? Ahora, estas ideas, este grupo, ¿no? Este conjunto de cosas que les he estado comentando, la idea es llevarlos al contexto óptico, ¿no? Empezar a llevar ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, ¿no? Esto es, vean que hay cosas interesantes por ahí. Esta es lo que les había comentado, que sería la parte matemática, sería subíndice significa una torsión, A1 significa una torsión de subíndice, una torsión, dos torsiones, etc., ¿no? Primero puedo ver qué fue lo que hicimos cuando lo corté por mitad. Al principio me quedaban dos estructuras que eran topológicamente equivalentes, y el único punto que quiero llamar la atención es este último, ¿no? Cuando tenemos dos torsiones, ¿no? ¿Sí? La estructura resultante, ¿no? La puedo ver como un conjunto que tiene dos torsiones, otro, y hay un término que lleva la información del enredamiento que es análogo a estructuras probabilísticas, ¿no? Tiene la misma facha matemática, ¿no? Entonces, bueno, sería una idea de estas estructuras. Bueno, ahora, de todo este posible conjunto de sistemas ópticos, lo que nos interesa es sobre cuál vamos a empezar a buscar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es pensar en un campo sencillito, ¿no? Lo que podemos hacer en el laboratorio sería esta estructura. Aquí tengo una condición de frontera que puede que en el contexto de óptica sea una transmitancia, y la luz, ¿no? La ilumino esta parte, ¿no? Y quiero ver cómo va a salir la luz, ¿no? Puede ser el campo óptico generado por tener una estructura curva y ya nada más. Ese sería el objetivo de esta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, empieza a tener un conjunto de trayectorias de esta superficie, ¿sí? La evolución de esto, ¿no? Va a ser de esta, no sé, bueno, es decir, estas trayectorias van a surgir y van a seguir de manera ortogonal a la condición de frontera. Eso viene, ¿no? Y salen de manera ortogonal esas trayectorias porque hay una condición en el cálculo variacional que es
se llama la condición de transversalidad, ¿no? Es decir, esto significa que de todas esas trayectorias yo puedo calcular una trayectoria ortogonal aquí, y eso en el contexto matemático, en el contexto de óptica, sería el frente de onda. Entonces, lo voy siguiendo con esas trayectorias, pensamos en la condición de transversalidad que implica esta condición, y además estas trayectorias deben de cumplir con otra propiedad matemática, que es el principio de Fermat. Bueno, esa sería la idea, ¿no? Esa sería nuestra estructura prototipo, sobre la cual vamos a empezar a estudiar los efectos físicos que queremos estudiar. ¿Sí? Esa sería una idea, también regresando a la estructura de pico que se había mostrado al principio, ¿no? Esto que está aquí puede ser la mitad de la elipse, ¿no? ¿Sí? Calculamos todas las trayectorias normales, ¿sí? Calculo esta envolvente, ¿sí? Y aquí el punto que quiero llamar la atención es decir, ¿por qué poner esa transparencia? El modelo de cálculo de variación, la trayectoria tiene que salir ortogonal. Y esto muy simple, imagínense aquí una condición de frontera que sería la que corta ortogonal a toda esta familia. Sigue evolucionando, ¿no? Y llega a un punto, o más bien una región, que sería esta, en donde la condición de transversalidad se pierde. Si se dan cuenta, esta parte, digamos al ortogonal, aquí hay una frontera, aquí esta cosa que está aquí, que sería mi zona singular, va a ser una curva tangente. ¿Sí? Entonces, por un lado, en una región singular ya no se cumple más la condición de transversalidad. Por eso sería la estructura singular, ¿no? ¿Sí? Y ahora podemos identificar algunas regiones, ¿no? Nos interesa qué va a pasar aquí en esta zona, en esta región, y justo antes de esta estructura. El punto a donde vamos es que esta cosa que está aquí, ¿no? ¿Sí? Van a generar estructuras o van a generar efectos físicos nuevos. Por un lado, esta cosa que está aquí se va a comportar como un cilindro, ¿no? Esta cosa que está aquí. Estos rayos que están en el plano, es claro que lo puedo está así, lo puedo poner en este derecho, ¿no? Que se propague hacia adelante. No sé si lo pueden imaginar. Es esa trayectoria. De tal manera que, pero la condición de envolvente, y si en esta región, en estos puntos, se va a mantener, es decir, esta cosa que está aquí es la base de un cilindro. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, dentro de este cilindro, ¿sí? No sé si hayan escuchado la fase de Bernoulli, ¿no? Esta cosa que está aquí, la fase que vamos a tener en esta zona, va a tener un comportamiento adiabático. ¿Sí? Esto va a ser equivalente a separar como si fuera un gas, ¿no? De manera análoga, ¿no? Porque la ecuación diferencial que cumple esa estructura, ¿no? Sería la misma ecuación que se ven en los cursos de termodinámica, ¿no? PV a la gamma igual a una constante, ¿no? Tiene la misma estructura, se tiene una estructura que sería una curva que va a separar una región de fase adiabática, que es esta, y una región de fase multivaluada y una región de fase bien comportada, ¿no? Entonces, por eso la idea es utilizar esto. Es una estructura simple, podemos hacer eso de manera fácil en el laboratorio, pero nos da toda la idea de cómo se comporta esto, nos da una idea de todas las propiedades físicas que podemos estar buscando en esta estructura. De hecho, adelantándole, si esta cosa la meto a un sistema dinámico, es decir, la meto a un medio de índice de refracción variable, lo que va a pasar es que en esta parte se empiezan a generar nuevos efectos físicos y tengo evidencia experimental de eso que se llaman efectos de difusión. Es decir, efectos ondulatorios pueden acoplarse y generar efectos difusivos, ¿no? La idea es simple, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurre eso? ¿No? Tengo una ecuación diferencial que es la ecuación de onda, es una ecuación hiperbólica, ¿sí? Después, ¿cómo la resolvemos? Se propone una solución de manera armónica y la llevo a la ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz es una ecuación elíptica, ¿no? Y después, dentro de esa elipticidad, ¿no? ¿Sí? Puedo pensar que el parámetro K, ¿sí? Ahora depende de muchos parámetros, debe estar el índice de refracción, etc., ¿no? Y esos parámetros que modifican el índice los quiero hacer evolucionar de tal manera que la ecuación diferencial elíptica evolucione ahora hacia una ecuación parabólica, que es la ecuación de difusión. ¿Sí? Los dos pueden contener esas soluciones, ¿no? Entonces sería como un proceso evolutivo, ¿no? De una ecuación diferencial de onda y eventualmente evolucionar hacia comportamientos difusivos, ¿no? Bien, ahí va, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta acá.
quejas, todavía no. Sí. Todavía no mencionas palabras cáusticas y cosas así. Esa sería la cáustica. Pero estamos hablando. Sí, es decir, regiones singulares, cáusticas, ¿cuál otro? Zona focal, es la misma cosa. ¿Sí? Bueno. Esa es una idea, ¿no? Ahora imagínense, ¿no? De que tengo esa estructura, ¿no? Se parece, es una parábola, pero de alguna manera recupera la imagen de una elipse, ¿no? Un pedacito de la elipse que sería esta. Ahora imagínense que este brazo lo tuerzo, lo doblo, y entonces eso no significa que yo doble el campo de arriba, ¿no? Si me quedan estructuras de este estilo. Pongo estas, ¿no? Por lo que sigue más adelante. Esta está asociada con la función de Peirce, ¿no? La de arriba, ¿no? Y la de abajo, ¿no? Está asociada con la función de Ailey, ¿no? Existen ahora los haces acelerados, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta tiene esa propiedad. Por eso la pongo, es decir, lo que quiero decir es, si calculo todas las trayectorias normales a la curva, que les comenté hace ratito en la construcción, generamos esta. Si calculo todas las normales a esta, las estructuras de este estilo. ¿Sí? En esta zona nada más, en esta zona. ¿Sí? Y lo demás serían efectos de interferencia que aparecen. Bueno. Ahora, aquí viene la idea, ¿no? Es decir, primero intentemos por estas estructuras, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde viene el nombre? La idea es que es el estudio de las transformaciones de alguna propiedad física, ¿no? De tal manera que la evolución da lugar al nacimiento de una nueva característica, ¿no? O sea, para más o menos, decir, no es una definición de topología en el contexto matemático, no es una topología de cómo lo entendemos, ¿no? La estructura esta. Bien, después esto, fíjense, de todo esto que les acabo de comentar, ¿qué transformación? Imagínense, tengo esta curvita, ¿no? la parábola, ¿no? En el laboratorio, ¿qué le podemos hacer? ¿Cuál sería la idea, ¿no? Generando diferentes efectos? Una de ellas es, pues tengo la parábola, puedo hacer la jalo, ¿no? ¿Sí? Esto que está aquí sería esta cosa que está aquí, esta curva, tiene la curvatura es la que define esta estructura, serían como los centros de curvatura de esta. Ahora, si la jalo hacia acá, significa que la saco del plano, estamos dando torsión de la curva, ¿no? Entonces, ahora tengo una curva que tiene esa estructura y luego la jale, tenemos una curva tridimensional. La pregunta es, ¿cómo es el campo óptico asociado a esa curva? Por un lado, los modelos de óptica, ¿no? Generalmente lo que nos enseñan muchas veces en los cursos es que bueno, tenemos transmitancias planas, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque es fácil calcular el campo, podemos generar ahí con técnicas fotográficas, hacer una transmitancia, lo que quieran, ¿no? Pero en problemas de scattering, por ejemplo, en superficies rugosas, ¿no? Que son curvas tridimensionales, yo tengo ya superficies que están sobre un plano y además tienen son 3D, más puntos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces necesito un sistema de referencia adecuado. Miren, la idea es que toda esta curva, ¿sí? Con curvatura y torsión, tiene una representación paramétrica, que es esta, así la puedo escribir. Y ahora buscamos alguna representación matemática y ya saben, de esa curva puedo definir su derivada, ¿no? Esa sería la longitud de arco de la curva, puedo derivarla y le da un vector tangente, ¿no? Después lo vuelvo a derivar este vector tangente y encuentro otro sistema que sería el vector normal, ¿no? Y después entre el vector normal y el vector tangente sobre esta curva, ¿no? Se genera esta otra ecuación. Ese sistema, ¿no? Cuando yo lo llevo a la curva, ¿no? El tangente, el normal y el binormal, que sería B, por ahí que tengo, el vector B, eso se llama un sistema triedral, ¿no? En los modelos de geometría diferencial. Entonces, es decir, localmente tengo el T sería el eje X, el N el eje Y, y el B ahora sería el eje Z, pero localmente, ¿no? Sobre la curva, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Sí. Agarramos ese sistema, este es un sistema móvil, y cuando lo pongo en un punto y me voy desplazando sobre la curva,
los vectores van cambiando, ¿no? Entonces tenemos este grupo de ecuaciones que son las ecuaciones de Freinet-Serret. Ahora la idea es, ese grupo de ecuaciones, ¿no? ¿De qué manera me permiten, son útiles para poder explicar el campo óptico, ¿no? Entonces, en lugar de pensar en este grupo, nos gusta pensar en sistemas de ecuaciones diferenciales. Es este grupo, ¿no? Es decir, el plano confundo, el plano T, el vector tangente y el vector normal, genera un plano. Después el otro, ¿no? El vector tangente y el normal genera este otro plano y el otro, este plano, ¿no? ¿Sí? Entonces generamos tres planos. Y la solución de las ecuaciones diferenciales, estas son las ecuaciones de Freinet-Serret, en cada plano, ¿no? Tienen esta descomposición, es decir, tienen esta solución local, ¿no? ¿Sí? Es una parábola, una ecuación de tipo cúbica y una ecuación que tiene un pico, ¿no? Es decir, fíjense, aquí el problema es, yo ya tengo una curva tridimensional, ¿sí? Si la quiero ver de manera global, no lo puedo hacer. Si lo quiero meter en integral de difracción, me va a ir mal, ¿no? Por eso me corto el pelo para no arrancarme de la desesperación, ¿no? Pero la idea es que eso sería muy complicado. Entonces, en términos de las ecuaciones de Freinet-Serret, tenemos una descomposición local, que esta ya sabemos cómo es. Sabemos que esta es una parábola y sé cuál es el campo óptico asociado a la parábola, ¿no? Sí, la estoy viendo ahora como proyecciones en los tres planos. Sé que esta sería la cúbica que está relacionada con la función de Albi, y esta otra que no se las he presentado, pero ahorita ahí viene, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó? La tercera es una parábola sincrónica. Es una cosa así, que tiene un pico. Parábola sincrónica. ¿Qué es la cápsula de la sincrónica? Ajá, efectivamente. Entonces, es decir, ahora, entonces, pero esto nos permite una descomposición, ¿no? Porque si tenemos la curva, tengo un plano acá, que además son mutuamente perpendiculares los tres planos, ¿no? Esto significa que tengo un campo propagándose para acá, otro para acá y otro para acá. Entonces la intersección de los tres me tiene que dar el campo de scattering, ¿no? Y ese es un problema gordo, pero bastante interesante que podemos hacer. Entonces, es esta la referencia, ¿no? Es decir, aquí la idea mostrar un dibujo de tal manera que veamos cuál es el problema óptico, ¿no? Yo tengo una curva tridimensional y esto lo ilumino con una onda plana y vemos que sale, puede ser el campo óptico, ¿no? ¿Cómo lo podemos escribir? Déjenme, traigo un video aquí para ver si puedo. Para entender esta parte, lo que les acabo de decir hace un momentito, ¿no? Esa es la curva tridimensional, ¿no? Esta. Y esa sería la descomposición, esta sería la parábola cúbica en un plano, la parábola normal, esa es la proyección en los planos. Entonces, y esa viene de las ecuaciones de Freinet-Serret, ¿no? Entonces sería la otro plano en los tres planos, ¿no? Los cuadrantes normal. Sí, con eso sería la. Hasta aquí nos quedamos, ¿no? Ahí vamos. Y ahora, ¿qué más? A ver. Ahora lo que sigue sería el campo de diferencial de la estructura que faltaba, ¿no? Aquí aparece este campo y ese sería el campo justo cuando se ilumina con una onda plana. Entonces aquí, el punto que quiero llamar la atención es que se empiezan a generar efectos extraños en esta resina, como era de esperarse, ¿no? Por la diferencialidad del campo, etc. Y en esta zona, ¿sí?, se generan efectos de bifurcaciones, ¿no? Las trayectorias se empiezan a romper y empiezan a haber estructuras por ahí raras, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Ahora ya tenemos, de alguna manera podemos descomponer esas estructuras en tres dimensiones. Ahora, ¿qué sigue? Dice, una cosa diferente es ver el campo óptico, poderlo calcular, ¿no? No importa qué tan difícil sea, siempre puedo meter esos planos en un integral de difracción, ¿no? Siempre existen métodos numéricos, puede ser todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pero ahora la idea es qué propiedades físicas hay, es decir, cómo las identificamos, ¿no? Ver el campo, pues, cosa de trabajo integral, etcétera, lo que quiera, ¿no? Pero ahora, lo que nos interesa es la propiedad física, ¿no? Es decir, ¿dónde están las nuevas comportamientos, ¿no? Entonces, que era la idea de esa transparencia, es ver bajo qué condiciones procesos ondulatorios pueden generar procesos de difusión. También comentarles que en estos sistemas físicos estos no se mezclan, la parte óptica no es la excepción, por eso esta zona, la zona cáustica, ¿no? La zona focal, que se comporta como una frontera de un cilindro, tiene un comportamiento diabático, etc. Entonces, y además esta parte que los efectos ondulatorios pueden presentar efectos de tipo particular, ¿no? ¿Sí? Ese es el punto, ¿no? Pero no sé si me la crean hasta ahorita. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Pero a ver, de todos modos, si la metes en la integral de Fresnel, esto lo puedes seguir propagando puntualmente sobre la curva, ¿no? Sí. La cuestión entonces, cuando quieres llegar a los efectos de partículas, porque vas a cambiar condiciones de frontera del medio de propagación, no lo mantienes constante. No. Porque entonces el vector de onda sí pasas de que sea un vector de onda real a un vector de onda complejo. Y entonces sí ya te cambia la jugada. Cambia todo eso. Sí. No va por ahí la idea. La idea es que en un campo óptico, en la región focal, ¿qué tenemos? Es un efecto de compresión. Tengo un campo óptico y la zona mayor donde se comprime el campo es en la zona focal, ¿sí? Y esa zona focal empieza a tener propiedades como de carga, ¿no? ¿Sí? Que esa es la idea, ¿no? Entonces, hacia allá vamos a ver. Primero, para responder esto, un resultado experimental, ¿no? ¿Sí? Primero las cargas topológicas, etc. Al final las podemos comentar. Y sería esta la idea de esto, ¿no? Es decir, en dónde yo puedo buscar no comportamientos ondulatorios en esa estructura, ¿no? ¿Sí? El campo óptico difractado lo voy a tener en todo el plano, ¿no? ¿Sí? En todo el espacio. Y en los únicos puntos donde no los puedo encontrar, ¿sí? Efectos ondulatorios, o donde espero que ocurran efectos extraños, es en el plano de la fuente, ¿no? Ya saben que existe el concepto de transformada virtual de Fourier. Significa que si yo me paro aquí mirando hacia la fuente a través del objeto, veo cómo se modifica la fuente de manera virtual, ¿no? Es la transformación de Fourier, eso existe. Ahora, pero lo puedo volver real. ¿Cómo lo volvemos real? Le pongo una lentecita aquí, ¿sí? De tal manera que formo una imagen de la fuente y la imagen virtual la puedo volver real. Entonces, el campo lo puedo sintetizar. Y ahora quiero estudiar ese tipo de estructuras, ¿no? Ahora, ahí vamos, ¿no? Aquí ya está la cuenta de transformada virtual. Esto lo veamos, ¿no? Lo pasamos. Ese sería uno de los efectos. Miren, tengo un video aquí, se los muestro. Esto que está aquí sería luz propagándose en un sistema dinámico, ¿sí? Que sería algo así como el efecto alberca, ¿no? Entonces hemos visto ese efecto. Ahora, ¿cómo sería? Puse esta imagen porque la de arriba es una región focal, ¿no? Que la puse como referencia para indicar cómo se mueve esa estructura de abajo, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, la de abajo se va acercando a esta estructura, es esta hasta que llega y colisiona. Es decir, aquí hay un punto que quiero llamar la atención, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué la curva no engorda? Es decir, sigue siendo delgadita. ¿Por qué? Esa es la evidencia experimental. Y otra cosa más, esta curva, esta trayectoria, si se dan cuenta, aquí se queda pegada, no cruza esta zona, no la pasó, y se quedó pegada, es decir, se comporta como choques inelásticos en esa zona, en esa región, en la región focal. Pero la pregunta es, pues sí, lo veo, y esto incluso lo pueden hacer de manera trivial en su casa, ¿no? Agarran una taza con agua, meten al horno de microondas, la calientan y van a ver algunos efectos. De hecho, esto así lo tomé, ¿sí? Puse una camarita web y sale, ¿no? Y ahí está esa imagen. Entonces, se generan ese tipo de efectos y pero no pasa, ¿no? Entonces, son dos cosas. No engorda la curva, ¿no? Y esto es un choque inelástico en ese tipo de casos. Después, este es otro ejemplo, es un ejemplo también muy bonito, ¿no? Es decir, ahí buscándole, una vez que tomé el video, buscándole algunos pedazos del video, estaba esta zona, ¿no? Donde fíjense, estas dos curvas se van acercando, ¿no? para justificar lo que les acabo de comentar.
chocan, aquí colisionan, se unen por este punto, ¿no? Y esas dos se siguen juntando, ¿no? Se siguen juntando. Pero no la pasó, no pasó hacia el otro lado, ¿no? Y formó una sola curva, ¿no? Esa fue la idea, ¿no? Sí, ese sistema. Entonces esa es la parte de que, pues sí, ¿no? Hay comportamientos raros, creo que sí, ¿no? Hay efectos, yo creo que hay que buscar un modelo de cómo explicarlo, ¿no? Esa sería la idea. ¿Sí? Y además, en la ecuación de arriba, ¿no? En esta, si se dan cuenta, el efecto ondulatorio, si fuera un efecto ondulatorio sería muy rápido, ¿no? ¿Sí? Aquí voy siguiendo cómo se va moviendo esto en tiempos muy largos, ¿no? 2, 3 segundos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eso no es un efecto ondulatorio. Entonces, esa es evidencia experimental de que eso tiene comportamientos difusivos en esa estructura, ¿no? ¿Sí? No es un efecto de perspectiva, no puede ser un efecto de perspectiva nada más. De que en realidad no estén en el mismo plano, sino que estén en diferentes planos. En este caso, yo creo que no, ¿no? Porque aquí está este efecto, ¿no? Dice, aquí se queda esta parte, ¿no? Si fuera perspectiva, no creo, ¿no? No creo porque no veríamos esa estructura, ¿no? En esta parte. No vería este efecto, ¿no? ¿Sí? Además, hay otro efecto más, aquí tengo otro, ¿no? Es decir, hay zonas que dependen de cómo colisionen, bien las dos, si se enganchan en un punto esas dos estructuras, que fue lo que se está mostrando en esto, empiezan a tratar de girar en esas dos, ¿no? Empiezan a generar efectos vórtices, ¿sí? En esas estructuras, ¿sí? Hasta que eventualmente se pierden, ¿no? Se llama la estructura, ¿no? Pero se quedan enganchados. Entonces, yo creo que no sería un efecto de perspectiva, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahora, aquí la idea también es ver que las no linealidades generan ondas de choque, es una especie de resumen de lo que hemos platicado, ¿no? ¿Sí? Hay una discontinuidad en el salto, una función de amplitud, eso no recomendado, efectos de entropía, el concepto de efecto de entropía pierde su significado. Aquí la idea es que la condición de transversalidad ya no es más válida y ahora se tiene una curva tangente y entonces posee la zona singular y ¿qué más? Que tiene estas propiedades que es lo último que les acabo de mostrar, que se comporta como una partícula, tiene esas propiedades, ¿no? ¿Qué punto queda por resolver? ¿Por qué no engorda, no? ¿Cómo explicamos eso? No sé si tienen alguna idea. Bueno, todo depende del frente de onda o en el caso de la alberca, pues si dejas de hacer ondas, pues se acaban las reacciones focales. Sí. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención porque lo vi fantástico, es porque es una cadena de luz y la ves en un lugar medio viaje, por ejemplo, en un río. Por ejemplo, yo estaba en un puente, estaba en un barco anclado en un río y tenía una cadena de poquitos. Entonces uno ve cómo esa cadena se replica. Si lo llevamos al caso de la luz, es el haz ese que se ve en el agua, cuando sale la luz con una línea, se ve un haz, no sé cómo se llama, no recuerdo, esa trayectoria. Entonces, estos son fenómenos que tienen que ver con la superficie del agua. Entonces, acá supongo que sí. De hecho, podemos explicar esto. Es decir, aquí la idea es que no engordan primero el comentario viene porque por la propuesta creemos que está bien, ¿no? Porque el grupo son efectos de difusión, pues se puede generar ese tipo de efectos. La razón es la siguiente, ¿no? La ecuación de tipo, la ecuación de onda, que es una ecuación hiperbólica, tiene curvas características, y tiene dos curvas características, ¿sí? ¿Sí? Después, las ecuaciones de tipo parabólico solamente tienen una sola curva característica. Es decir, la evolución del campo óptico, ¿sí? Hay dos curvas características que se van evolucionando hasta que eventualmente se vuelven paralelas esas dos curvas y eso se puede dar en un sistema dinámico. Por eso sería la idea de que no engorda. Tengo otro resultado experimental que espero mostrarlo más adelante, ¿no? Para justificar ese efecto, cuando podemos jugar
con la compresión del campo, ¿no? Es decir, haciendo que crezca en una dirección y luego lo comprima en alguna otra dirección. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Después, aquí esta era la idea, ¿no? Es decir, fíjense, si pensamos en este contexto de transformada de Fourier, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Lo puedo volver ahora real, ¿no? Y si hay efectos de difusión, esto se genera por lo que comentaba alguien de aquí el número de onda K ahora tiene un carácter complejo. Eso en el contexto significa que la ecuación de onda, ¿no? puede tener este comportamiento que sea la parte difusiva, ¿no? Y eso se da, ¿no? Sale de manera natural de las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Y sería esta parte. Después, siempre un tratamiento clásico es, se propone una solución para una sola frecuencia, tenemos una ecuación parcial de ejemplo, donde ahora el valor de sigma es complejo, porque es mencionado, y ahí vamos, ¿no? Esta, como es la ecuación de ejemplos, la puedo resolver utilizando el método de funciones Green. Esa es la solución. La solución, es decir, tenemos toda esta estructura. Ya, ¿no? Después vemos las cuentas, hay los malabares matemáticos, ¿no? ¿Sí? Para calcular estos parámetros sigma que representan la balance que tiene que cumplir el número de onda, todos estos detalles, ¿no? Y esta cosa que está aquí sería la relación de dispersión para el campo, donde los puntos P, ¿no? Que significa si igual a 0, van a significar efectos puramente ondulatorios, y después me puedo ir moviendo hacia estos extremos, ¿no? Cuando sí es igual a eta, en estos casos, K se vuelve igual a 0, ¿no? Y eso significa que la parte difusiva se muere, ¿no? Entonces me permite de alguna manera visualizar o el balance que se tiene que generar para que la parte ondulatoria se muera y únicamente sobrevivan efectos difusivos. Entonces todo, me paso aquí rápido, todas las cuentas. Otra cosa más, ¿no? Es decir, esta estructura tiene una solución matemática, la podemos resolver y lo que se quiera, ¿no? Pero lo quiero completar con un análisis extremal, ¿no? Esta sería la parte de este estilo, sustituir esta ecuación. Aquí M, ¿no? Que sería la fase, ya puede tener un valor completo, ¿sí? ¿Sí? En esta estructura, ¿no? Y entonces, y este es el punto. Es decir, aquí no es que el índice de reflexión tenga valores cercanos a 0, sino más bien el comportamiento ondulatorio se pierde, ¿no? ¿Sí? Se pierde el comportamiento ondulatorio y recuerden el choque de las trayectorias, ¿no? ¿Sí? Y empieza a tener propiedades de partícula, ¿no? Y esas partes, ¿qué es esta parte? Empiezan a aparecer efectos como de carga, ¿no? Efectos análogos, ¿no? Y que sería, pues, por eso le puse aquí un análogo de carga topológica, ¿no? Bien, después esta parte podemos identificar en qué regiones del campo óptico ocurre esto, ¿no? Aquí esta sería la parte del campo ondulatorio, regresando al método de funciones civiles, ¿no? Quiero que ahora el campo se vuelva a cero. ¿Bajo qué condiciones se puede hacer? Pues que este argumento sea igual a cero. ¿En dónde ocurre que esto se hace igual a cero? Aquí lo despejo, que eso me da precisamente la definición de una región focal, ¿no? Que cumple esta estructura, ¿no? Esa es mi definición. Entonces, del método de funciones decimos, quiero comportamientos ondulatorios cero, surge solito, sale de manera natural, esta estructura que sería la definición de región focal, la definición matemática. Es esta parte. Ahora, regresando a esta estructura, déjenme dónde estaba aquí, esta parte, esta ecuación, esta cosa, el término de difusión, ¿no? Es el responsable de que se generen efectos tipo carga, y esa sería la ecuación de Poisson. Y entonces, ahora queremos comprobar que realmente es en este caso, ¿no? Regreso a una curva que ya conocíamos, ¿no? Que es la curva de este estilo, ¿no? Y aquí va a ser interferir con una onda plana, ¿sí? Y queremos esta pantalla que está aquí, este es el, ¿cómo se llama este teléfono? El Mach Center, ¿no? ¿Sí? Entonces, este Mach Center, esta la pongo aquí y puedo hacer la interferencia con una onda plana, ¿sí? Y puedo ir muestreando todo el campo óptico. O la puedo poner acá, ¿sí? Lo divido en los dos y genero las dos regiones singulares, y puedo hacer que las dos regiones singulares interactúen con ella misma,
por la puesta que interactúa con una onda plana. Son los resultados que les voy a mostrar. Esa es la curva, ya saben, de la estructura cúspide. ¿Sí? Después, el agua interactor con otra de su misma especie, esta se ve como una onda. Es decir, en el Max Ender se puso antes del divisor. Entonces hicimos interactor, dos regiones que tienen picos y apareció esta estructura. Es decir, hay un comportamiento muy dramático en cuanto a la redistribución de energía. La energía únicamente hacia acá y hacia allá arriba, no. Esa es la parte del resultado, ¿no? Pero además, ¿qué otra cosa podemos ver, ¿no? ¿Sí? Fíjense, en esta región, ¿no? Viene esta curva, viene evolucionando. En esta región hay una interacción en variancia entre este pico y esta curva. La curva se dobla, ¿no? ¿Sí? Y se rompe en esta región y hay efectos de bifurcación, ¿no? ¿Sí? Es decir, y además las curvas se mueren sobre la región focal. ¿Sí? Es decir, estas curvas no pasaron de este lado, ¿no? No sé si vas a oír, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta parte, ¿sí? Que es la parte de lo que es discutible, ¿no? Es decir, realmente se están comportando como una carga porque aquí las curvas se están moviendo, ¿no? La placa de interferencia se mueve, no pasa hacia adentro, se mueve, que esa sería la idea del comportamiento de la carga, ¿no? ¿Sí? Entonces, entonces, esta es la idea. ¿Qué pasa? Esta es una amplificación de la misma zona de esta región, las curvas se parten y aquí hasta ahí se mueve, ¿no? La foto, bueno, no es muy buena. Esa es la idea. Y esa es la otra. ¿Qué pasa si vamos a interferir con una onda plana? Si se dan cuenta, el campo queda completamente acotado, ¿no? Es decir, únicamente hay franjas de interferencia en esta zona. Esta zona es invariable, ¿no? Y eso es por la diabaticidad del campo, ¿no? Es decir, ahí el comportamiento ondulatorio se perdió. Y entonces quedan esas estructuras, aquí es donde genero los efectos ondulatorios en esta región. ¿Sí? Antes de dar las conclusiones, déjenme pasar esta parte, ¿no? Es decir, regresando a la idea con la que iniciamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa si ahora esa estructura, toda la meto dentro del interferómetro de Max Ender y la hago interferir con una onda plana, ¿no? ¿Sí? Entonces la estructura que tenemos es esta, ¿no? Estructuras de este estilo, ¿sí? Que sería la parte de los sistemas dinámicos, ¿no? De las oscilaciones no dinámicas, aquí está la referencia. Esta sería para la ecuación, ¿cómo se llama esta ecuación? La ecuación de Duffy, ¿no? ¿Sí? Esta que está aquí. ¿Sí? Y la analogía entre esta estructura de las franjas de interferencia con la ecuación de Duffy es muy semejante, ¿no? Muy similar. Hay otro resultado, otro, es decir, sabemos todos cómo se comportan los campos en sistemas estigmáticos, ¿no? ¿Sí? Teníamos una placa solar, sabemos que la focalización en un puntito en una placa solar es un punto, ¿no? ¿Sí? Bueno, si ahora doy una compresión de esta manera, ¿no? La estiro, ¿no? La comprimo, la placa, ese puntito, ¿no? ¿Sí? Se desdobla en estas tres curvas, ¿no? Una que es una línea vertical muy delgadita, ¿no? Y esta empieza a engordar, ¿no? Esta línea, salgo del campo, empieza a engordar y tiene una estructura de tipo hiperbólica, se va volteando hasta que la curva se voltea, ¿no? Son los dos experimentales, ¿no? Otra vez tenemos líneas delgaditas y esto aquí, puse este ejemplo porque para mí es muy claro, ¿no? Ver que eso que estamos viendo aquí sería la evolución de las curvas características de la solución de la ecuación diferencial de onda con esta condición de frontera, donde esas curvas, ¿no? Se van juntando, ¿no? ¿Sí? En una estructura parabólica, elíptica, hiperbólica, que tiene la ecuación de onda, son dos curvas, y esta sería la evolución, es decir, piensen en las asíntotas de esta familia de hipérbolas, ¿no? ¿Sí? Después, en un plano focal, aquí tengo solamente las dos se volvieron paralelas y después fueron girando hasta que eventualmente llegaron a eso. Esto sería la estructura topológica de un campo, de un foco, ¿no? ¿Sí? Un foco se desdobló en esos dos, ¿no? ¿Sí? Lo que antes era un puntito de la placa, se quedaron dos cosas así separadas, ¿no? Y que estaba girando, ¿no?
Entonces, esa sería la idea. Entonces, pues ya, es todo. Muchísimas gracias. ¿Mejor video? Gracias. ¿Alguna pregunta? Quejas, ¿no? Yo no sé, María, yo sí tengo una pregunta que tiene que ver con un incidente que pasó con respecto a otro seminario que tuvimos a Sabino hace poco con propagación de haces, ¿no? Entonces, creo que en Crítica Transparencia se hace referencia a un trabajo de Durmin. No sé si él era estudiante de Everly. Sí. Ya en 2 ocasiones me ha dicho Jorge Ojeda que él publicó un trabajo antes que este. No sé si tú lo conoces, el trabajo de Jorge con Loma, en donde él decía los haces fraccionales, todo esto que después sacó Durmin. ¿Tú lo conoces? No sé trabajo. No. Lo voy a mandar porque, bueno, se dan estos casos, ¿no? Y él lo que dice es que obviamente Sabino sí lo conocía perfectamente y que le sorprende que nunca le da crédito, ¿me entiendes? En tu caso, pues, no lo conoces, pero yo creo que es bueno que se empiece a dar crédito cuando se mencione a esas fraccionales que hubo un antecedente, porque el trabajo de Durmin ha tenido mucha implicación, se le cita miles de veces y sin embargo al de Ojeda con Loma nunca se le cita, prácticamente. De hecho, un comentario es que cuando inicié la maestría, Jorge fue mi asesor de tesis de maestría, ¿no? Sí. Y precisamente trabajamos con haces fraccionales, pero nunca demostró ese paper, ¿no? Siempre fue la referencia, fue Durmin, Sí. y ahí nos arrancamos, porque después estaba un polaco, no sé si lo recuerdan, Piotr Czabalikowski, trabajábamos en esa línea, Sí. y ya, ¿no? Pero pues esa fue la historia, ¿no? De hecho, yo me gradué, mi título de licenciatura fue haces antifraccionales y antiimágenes, algo así por ahí. Sí, yo no me sí, acuerdo sí. bien, hace muchos años, pero sí, ¿no? Sí, sí. Luego, en este caso no lo doy referencia, bueno, porque no lo utilicé, pero además no conocía el trabajo, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? O sea, que se revela el conocimiento, ¿no? Ahora, alguien que sabe, Creo que es importante. alguien que sabe que existe el trabajo y no lo menciona, pues ahí sí yo pensaría que No, pues eso es cuestionable. No es caso. Sí, bueno. ¿Alguna pregunta sobre este trabajo? Respecto a la fabricación de los componentes personal, ¿tienes esto una pared personal, la fabricas en algún plástico y luego la vas jalando o de manera independiente? No, de hecho, esa es una transformación, ahí se puso, creo que se es algo como E a la menos, X cuadrado, no sé cómo. Después es una transformación donde ahora dices, sí, la fabricación, luego lo graficamos en papel y una fotografía. Entonces, pero ahí era y hasta la fotografía de 8, esa era la papel. Antes utilizamos HRP, ¿no? Pero ahora hay problemas con eso, ¿no? Porque pues ya entraron en desuso, ¿no? Todo el tipo de película fotográfica, que ese es un problema. Desde el punto de vista era bastante interesante porque nos permitía construir todo ese tipo de efectos de transmitencia muy fácil, ¿no? Pero ya no. No está Zacarías, que usa mucho el correo. Sí. Un comentario acerca de la última transferencia que pusiste. Ajá. ¿Esa? Bueno, un poquito más atrás. Donde se veía la propagación que era una vertical. Ah, ya. Sí, son las últimas. Bueno, este fenómeno yo estaba estudiando la reconstrucción de monografía digital y analizaba los patrones de difracción entre una partícula pequeña se parece mucho a pequeñas. Entonces empezaba a aplicar en transformadas inversas para recuperar el objeto y se observa este fenómeno.
persona que aparece primero una imagen vertical, empieza a reconstruir a diferentes distancias, se empieza a perder, llega a un punto, posteriormente se consigue. Yo no encontraba una explicación. Si sirve, ahí está la idea, ¿no? Pues a lo que me podría resolver. Claro, sí. De hecho, me parece que se va a quedar en la plática. Sí, está grabado. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vamos a agradecer entonces a Gracias. Ah, ya.